Dios te bendiga y bienvenido a tu canal Jesús es el camino. Te saluda la hermana María Isabel, dándote las gracias por unirte conmigo en este proyecto de estudiando la Biblia. Y en esta ocasión vamos a continuar con el libro de Primera de Samuel. El libro de Primera de Samuel narra la transición de Israel desde el liderazgo teocrático, donde Dios gobernaba por medio de jueces y profetas, hacia un liderazgo monárquico humano. Y esto no por fe, sino porque el pueblo de Israel comenzó a compararse con naciones vecinas y al igual que ella, pues ellos exigieron que querían tener un rey. A lo largo de este libro vamos a ver el contraste tan fuerte de lo que es un liderazgo espiritual y un liderazgo carnal. Dios levanta a Samuel como un profeta fiel, permite el reinado de Saúl como una advertencia y prepara a David con un corazón conforme a Dios. Mis hermanos, recordemos que Dios nos habla por medio de su palabra. Es mi oración, es mi deseo que te motive y vaya a tu Biblia y lea el libro de Primera de Samuel. Este libro consta de 31 capítulos. Y les aseguro que cuando terminen de leer Primera de Samuel, van a tener el deseo de seguir en Segunda de Samuel, porque la historia sigue. Proseguimos con nuestro acostumbrado resumen panorámico. Y vamos a tratar de hacerlo breve para que el video no se haga tan largo, pero de una manera es muy especial, le motivo a que lean este libro. Es muy interesante, mucha acción, mucha información que te va a ayudar a entender tantas cosas que pasaron en la historia del Viejo Testamento y en la vida del rey David. Pues mis hermanos, en el capítulo 1, aquí habla de la oración poderosa de Ana. Ana era esposa de Elcana, quien venía de una región montañosa de Efraín. Ana no podía tener hijo y Penina, la otra esposa de Elcana, la afligía y se burlaba de ella por esta razón. Cada año, Ana con su familia venían al templo en Silo para adorar al Señor. Y esta vez allí, llena de dolor y en silencio, solamente movía sus labios, pero no se podía entender lo que decía. Ella derramó su corazón a Dios, pidiéndole, ella hizo un voto que le concediera un hijo. Ella hizo un voto que si le concedía un hijo, ella se lo iba a ofrecer al Señor. Cuando el sacerdote Elí la vio, pensó que estaba ebria, pero él se acercó a ella y ella le explicó. Entonces él la bendijo y Dios concedió su petición. Ana concebió un hijo al cual le llamó Samuel. Y seguimos en el capítulo 2 aquí. Ana eleva una oración de alabanza, reconociendo que Dios humilla al orgulloso y exalta al humilde. Samuel crece sirviendo fielmente al Señor en el templo, guiado por el sacerdote Elí. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, continúan en pecado grave y desprecian las ofrendas del Señor. Por esta razón, Dios bendice a Ana con más hijos y anuncia juicios sobre la casa de Elí por no corregir la maldad de sus hijos. Y aunque vamos a ver que sí, Elí, hay una parte donde él lo llama la atención, pero creo que él no usó la medida disciplinaria que debía usar. Dios honra la fidelidad, pero Dios juzga la desobediencia. Continuamos con el capítulo 3. Aquí Samuel, siendo aún un niño, sirve en el templo bajo la guianza del sacerdote Elí. En esos días dice este capítulo que la palabra del Señor era escasa. Dios llama a Samuel de noche y él piensa que es Elí. Después de varias veces, Elí comprende que es Dios que está llamando y él lo instruye a responder. Y Samuel contesta,
Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios revela a Samuel el juicio de la casa de Elí por la maldad de sus hijos, y aunque el mensaje es difícil, Samuel lo comunica fielmente. Desde entonces el Señor estaba con Samuel y todo Israel reconoció que él era profeta de Dios. Continuamos con el capítulo 4. Israel pelea contra los filisteos y es derrotado. Creyendo que el arca del pacto les daría victoria, la llevan al campo de batalla, acompañada por los hijos de Elí, Ofni y Finés. Sin embargo, Israel sufre una gran derrota y el arca del pacto es capturada y Ofni y Finés mueren. Al oír la noticia, Elí cae de su silla y muere. La esposa de Finés da a luz y nombra a su niño Icabod, diciendo: la gloria se ha ido de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. Y el mensaje que podemos ver en este capítulo es que la presencia de Dios no puede ser manipulada. La obediencia vale más que los símbolos religiosos. Continuamos con los capítulos del 5 al 6. El arca del pacto causa juicio entre los filisteos. Dios demuestra su poder sin ayuda humana. Luego en el capítulo 7, Israel se arrepiente. Samuel guía al pueblo y Dios le da victoria. Samuel establece un liderazgo espiritual fiel. Los capítulos del 8 al 12, aquí es donde el pueblo de Israel pide un rey. En el capítulo 8, el pueblo pide un rey como las demás naciones. Dios concede, pero advierte. El profeta Samuel le dice todo lo que conlleva estar dirigido por un monarca, por un rey. Los capítulos 9 y 10, aquí es donde es seleccionado, escogido Saúl y ungido como rey. Los capítulos 11 y 12, Saúl lidera una victoria inicial. Samuel exhorta al pueblo a permanecer fiel a Dios. Luego continúan el capítulo 13, Saúl enfrenta presión y temor ante los filisteos. Al no esperar a Samuel, ofrece sacrificio que no le correspondía. Esta acción revela su falta de fe, de obediencia, y Dios declara que su reino no permanecerá. Saúl es un ejemplo de lo que es un líder que no está actuando correctamente. En el capítulo 14, al contrario de Saúl, su hijo Jonatán actúa con fe y valentía, confiando en Dios. Aunque Dios concede victoria a Israel, Saúl demuestra liderazgo impulsivo y orgulloso al hacer votos imprudentes que casi cuestan la vida de su propio hijo. Él está tan enfocado en el poder y en ganar el favor de la gente que él no considera en un momento aún la vida de su propio hijo. En el capítulo 5, Dios da a Saúl una orden clara: destruir completamente a Amalek. Saúl desobedece, él perdona al rey Agag y guarda lo mejor del botín. Al ser confrontado por Samuel, Saúl se justifica. En vez de mostrar arrepentimiento, él se justifica por sus acciones. Samuel pronuncia una de las declaraciones más fuertes del libro: obedecer es mejor que sacrificar. Dios entonces rechaza a Saúl como rey, marcando el fin espiritual del reinado de Saúl. En el capítulo 16, aquí Dios envía a Samuel a ungir a David, un joven pastor, dejando claro que Dios no mira la apariencia, sino el corazón. El Espíritu del Señor viene sobre David mientras se aparta de Saúl, quien comienza a ser atormentado por espíritu maligno.
David entra al palacio como músico sin que Saúl sepa aún que él será su sucesor. Luego en el capítulo 17 aquí presenta el famoso enfrentamiento entre David y Goliat. David vence al gigante no por fuerza humana, sino por su fe en el nombre del Señor. Esta victoria marca el inicio de su reconocimiento público y demuestra que Dios salva no con espada ni lanza. El Señor es poderoso. En los capítulos del 18 al 20, el favor de Dios sobre David provoca los celos de Saúl. El rey intenta matarlo repetidas veces mientras David crece en popularidad. En contraste, se destaca la amistad fiel entre David y Jonatán, basada en un pacto delante de Dios. Jonatán protege a David en cuanto esto implica enfrentarse, aunque eso implica enfrentarse a su propio padre. Una de las frases que me llamó la atención cuando Jonatán le dice la Biblia que Jonatán lo amó como a sí mismo, y me acuerda lo que dice Jesucristo: amar a tu prójimo como a ti mismo. Era un amor como Dios manda. En el capítulo 21, David huye solo y con temor, recibe ayuda del sacerdote Ahimelech y finge locura ante los filisteos para salvar su vida, mostrando su humanidad y dependencia de Dios. El capítulo 22 aquí presenta a David refugiándose en la cueva de Adulán, donde se le unen hombres afligidos y endeudados. Mientras tanto, Saúl revela la crueldad al ordenar la muerte de los sacerdotes de No. El capítulo 23, aquí David consulta continuamente al Señor. Dios lo libra repetidas veces de Saúl, mostrando dirección divina constante. El capítulo 24 relata el primer encuentro en el que David tiene la oportunidad de matar a Saúl en la cueva, pero decide no hacerlo, reconociendo que solo Dios puede quitar y establecer reyes. En el capítulo 25 marca la muerte de Samuel y el encuentro con Abigail, quien evita que David actúe impulsivamente. Una de mis favoritas historias, la historia de Abigail. Dios usa la sabiduría de Abigail para preservar el corazón de David. En el capítulo 26, David vuelve a perdonar la vida de Saúl, reafirmando su confianza en la justicia de Dios y su respeto por el ungido del Señor. El mensaje aquí es que Dios forma el carácter antes de otorgar la corona. David confía en Dios y rehúsa vengarse de Saúl. El capítulo 27, David se establece en Siclá bajo la protección del rey filisteo Aquís. Aunque Dios lo preserva, este periodo refleja decisiones tomadas desde el temor más que desde la fe. En el capítulo 28 muestra la decadencia espiritual de Saúl, quien consulta a una medium, a una bruja, ante el silencio de Dios, evidenciando su total alejamiento del Señor, su desesperación. En el capítulo 29, los filisteos desconfían de David y lo envían de regreso, librándolo de pelear contra su propio pueblo. El Señor permitió eso. El capítulo 30 relata la crisis de Siclá, cuando los amalecitas saquean la ciudad. David se fortalece en el Señor, consulta a Dios y recupera todo lo perdido, mostrando un liderazgo restaurado por Dios. Aún en tiempos de debilidad, Dios restaura a quienes lo buscan. Y el último capítulo, el capítulo 31, aquí nos habla de la muerte de Saúl. En la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, Israel es derrotado y los hijos de Saúl mueren, incluyendo a Jonatán.
Gravemente herido y temiendo caer en manos del enemigo, Saúl se quita la vida, poniendo fin a un reinado marcado por la desobediencia y el alejamiento de Dios, el confiar en su propia fuerza. Los filisteos exhiben su cuerpo como trofeo, su cabeza, pero los hombres de Jabes de Galá muestran gratitud y honor al rescatar y sepultar los cuerpos. El liderazgo sin obediencia termina en derrota y pérdida. Ese es el mensaje que nos deja este libro. El libro de Primera de Samuel nos enseña que Dios sigue siendo rey. Aun cuando el ser humano busca alternativa humana para sentirse seguro, a través de Samuel, de Saúl y de David, vemos que el verdadero liderazgo no se mide por la apariencia, por la popularidad o por la fuerza, sino por la dependencia, por la obediencia y por un corazón rendido a Dios. Saúl representa el líder que comienza con privilegio, pero termina lejos de Dios por su desobediencia. David, en cambio, nos muestra que Dios forma a sus escogidos en el anonimato, el quebranto y la espera antes de llevarlo al cumplimiento de su propósito. Este libro nos desafía a examinar nuestro corazón, a decidir si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios o conforme a los modelos de este mundo. Al final, mis hermanos, Dios honra al que le obedece y permanece fiel. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo video.